Vamos a hablar de algo que creo que nos define la Unión Europea y que quizá dicen algunos que define España, pero esto con sus peros. Así que supongo que a lo largo de la tarde saldremos algunas dudas, a ver si hay que hacer alguna reforma para llegar al federalismo completo aquí o no. Vamos a verlo. Gracias, Íñigo. Araceli Mangas, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Araceli Mangas es catedrática de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales de la Universidad Complutense de Madrid. Y además, vamos a decirlo en el minuto 1, fue becaria de la Fundación Juan March, de lo que se siente muy orgullosa. Sí, además fue definitivo, digamos, en mi formación e incluso en mi reconocimiento y en mi proyección. Estoy encantada con la investigación que hice para la Fundación Juan March y que fue, insisto, esencial como trampolín en mi vida profesional, universitaria. ¿Esa investigación, Araceli? Pues pensaba fundamentalmente en nuestro país en aquellos años 80, cuando estaba ya avanzada la negociación y se pensaba pues, que en la mitad de la década posiblemente ingresáramos en la Unión Europea. Entonces yo pensaba que, dado que había hecho una tesis en Bruselas, también sobre cómo se decide en Europa, pues ayudar a cómo preparar la justicia, el derecho, la administración, digamos, la dinámica política para ser un Estado leal, cumplidor de las obligaciones comunitarias. Y yo creo que, en fin, contribuye a ello en ese pequeño granito de arena, formando muchos jueces, mucha administración, y yo creo que precisamente los 20 primeros años son muy escrupulosos en el cumplimiento de nuestras obligaciones. Fuimos, por tanto, leales miembros de la Unión, ¿no? Muy bien, pues gracias por haber aceptado nuestra invitación. Gracias también muy especiales al profesor Francisco Aldecoa, Pachi Aldecoa. Muy buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes. Pachi Aldecoa, catedrático de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Complutense de Madrid y ha sido titular también de la cátedra Jean Monnet de la Comisión Europea sobre el modelo político europeo y su dimensión exterior. Gracias por acompañarnos y por estar hoy con nosotros. Muy bien, quería plantear la primera cuestión acerca ¿de qué hablamos hoy cuando nos referimos al federalismo? ¿Qué sentido tiene el federalismo en la política nacional e internacional actual y cómo ha evolucionado el concepto? Araceli. Pues ha evolucionado mucho y es más, no hay un solo concepto de federalismo, sobre todo cuando hay que referirlo siempre históricamente, porque hay ejemplos clásicos y luego ejemplos modernos, pero no hay un modelo único, no hay una patente única de lo que es el federalismo, porque ha sido una experiencia política adaptada a diversos pueblos. Es verdad que históricamente hay ciertos parecidos entre el federalismo norteamericano e incluso el alemán en monarquías, es decir, no en repúblicas. No hay que vincular federalismo con repúblicas, eso es una falsedad muy clara, porque los dos grandes modelos a lo largo de la historia, el americano y el americano sí se dio en una república a partir de una, digamos, de una revolución contra la metrópoli colonial, ¿no? Pero en Alemania son los príncipes, los reinos, los 34 reinos que formaban Alemania, los que forman una confederación germánica y luego se acaba transformando en ese Estado federal, ¿no? y manteniendo el poder absoluto de las monarquías hasta la caída de Kaiser Guillermo II, es decir, hasta la Primera Guerra Mundial. Por tanto, no hay que asociar idea federal con idea republicana, ¿eh? Es decir, y es más, también cuando uno observa el federalismo moderno de los últimos 30 o 40 años de estados que han evolucionado de un Estado unitario a un Estado federal, pues son dos monarquías democráticas. La española, es decir, evoluciona hacia un modelo muy próximo al federalismo, incluso para algunos administrativistas clarísimamente federal, e incluso más avanzado que el sistema federal alemán. De hecho, buena parte es que los partidos nacionalistas en Cataluña y en el País Vasco no quieren ni oír hablar de federal, porque federal significa integración, ¿eh? Eso es muy claro. Tanto en el nacimiento de Estados Unidos, el federalismo no es disgregación, sino justamente potenciar los elementos comunes sin sofocar los aspectos peculiares de cada uno de los estados. De hecho, cuando nace Estados Unidos, inicialmente nace pensando en una confederación, y el mandato que dan a los delegados de los 13 estados es de que hagan una confederación, pero la dinámica que a veces se produce pensando en el interés común transformó, y la Constitución americana es un modelo de federal, a pesar de que el mandato era para confederal, y de hecho varios estados se negaron durante un tiempo a unirse a la Confederación porque consideraban que era demasiado federal, y la Constitución de Estados Unidos es una Constitución enormemente integradora. Entonces, bueno, para empezar, el artículo 1
no el 155, el 1 es la coerción federal, y además diciendo claramente que el que no acate las leyes federales se le envía a la Guardia Nacional, el que no respete los derechos iguales, Guardia Nacional. Es decir, que no pensemos en España, digo porque es verdad que cuando se elaboró la Constitución, una parte de las fuerzas de la derecha pensaban que si se utilizaba el término federal, eso podía ser disgregador, y no es cierto. El término federal es realmente establecer que los vínculos comunes hay que fortalecerlos muchos, independientemente de las peculiaridades. Es decir, que de muchos se hace uno, que es el lema de Estados Unidos, pluribus uno, de muchos uno. Es decir, elemento enormemente, digamos, integrador. Y eso ocurre en Europa también. Es decir, el federalismo europeo, cuando aparece la primera vez la palabra federal en un proyecto de tratado, en el de Maastricht, en 1992, y aparece hasta el momento final, es curioso que a quien le entró pánico fue al Reino Unido, porque dice, si aparece federal, es que esto va a ser una máquina de integración. Y era solo vocación federal. Claro, y solamente se hablaba de vocación federal, de espíritu federal, pero eso le parecieron que, bueno, que eso era un contagio terrible, ¿no? Profesor. Pues yo coincido con el análisis que ha hecho la profesora Araceli Mangas. Desde el punto de vista el federalismo podemos entenderlo entre los estados o podemos entenderlo en la perspectiva del proceso de construcción europea. En la perspectiva del proceso de construcción europea no es la primera vez que aparece, pero cuando empieza a tomar fuerza es con la declaración de la Unión Europea de Federalistas del 43. Es la propuesta que había surgido en Ventotene, con Rossi, no me sale el nombre fueron Rossi, bueno, da igual, Rossi, desde luego Spinelli, quienes presentan la propuesta de una federación para Europa. Después, este tema va a tener mucho desarrollo, pero será en el Congreso de La Haya de 1948, donde va a tener plenitud, en donde van a participar pues, desde Winston Churchill, aunque él entendía que el federalismo debía ser para el continente, no para ellos, hasta Schuman, en el caso español, pues Indalecio Prieto, Madariaga, José Antonio Aguirre y otros muchos, en donde va a surgir ya en la declaración política la idea de la necesidad de que tuvimos la guerra, y no hubo Europa y tuvimos la guerra, y que por lo tanto lo que hay que hacer es plantear un proceso de construcción federal, en donde va a haber un debate entre unionistas y federalistas. Los británicos especialmente quieren una unión más débil, le llaman unión, frente a los demás, donde plantean que hay que poner en marcha una federación. Y de ahí surge el Plan Schuman, de ahí surge el Consejo de Europa, que precisamente va a ser en Londres donde se fije su estatuto, y van a surgir una serie de organizaciones, entre ellas y especialmente el Movimiento Europeo. El Movimiento Europeo Internacional, que va a ser el primer presidente en octubre, el yerno de Churchill, y después el presidente será Schuman. Y precisamente entonces, unos meses después, ya en febrero del 49, va a surgir el Consejo Federal Español del Movimiento Europeo, que es la organización de la cual ahora yo soy su presidente, y que va a tener un desarrollo grande. Pero es interesante las palabras. Nace como Consejo Federal Español del Movimiento Europeo, y nace en París, en el exilio, en la sede del Partido Nacionalista Vasco. Y desde entonces, pues, el Movimiento Europeo Internacional y las secciones nacionales pues, han impulsado la profundización federal del proyecto europeo a través de diversas etapas, hasta nuestros días, que seguimos impulsándolo. Profesora Mangas, ha comentado, la federación exige integración, la federación también tiene aparejada la palabra descentralización. Los estados que son más descentralizados son más eficientes a la hora de asignar recursos que los que están muy centralizados, porque en la Unión Europea conviven dos modelos distintos de organización dos modelos, de Estado. e incluso dentro del federalismo europeo hay estados que han ido evolucionando hacia modelos federales. Por ejemplo, Bélgica, que es la otra monarquía que
acabado siendo una monarquía federal, y además radicalmente federal, incluso casi confederal, ¿no? Y luego es verdad que la eficiencia no depende del sistema de gobierno, de que sea centralizado, de que sea unitario, ¿no? Es decir, hay estados que están fuertemente descentralizados, incluso sin ser federales. Holanda es un estado muy eficiente, no en regiones, sino en las provincias, un sistema algo distinto, ¿no? Y es un estado muy eficiente. Es un estado muy eficiente Austria, por ejemplo, y es un estado claramente federal, y es un estado federal relativamente moderno, ¿no? Sobre todo a partir de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Es decir, que no hay ninguna incompetencia en relación con el régimen que se tenga unitario o jacobino, incluso francés. Yo creo que es una administración más eficiente que la nuestra. Es decir, la administración española autonómica, aunque es verdad que nos viene de más atrás, no nos viene de la Constitución del 78 del Estado autonómico, es decir, el Estado español es un Estado clarísimamente ineficiente. Es decir, más allá de gobiernos, es decir, superan el gobierno actual, es decir, más allá de gobiernos, somos un Estado habitualmente muy ineficiente. Y también, aunque hemos mejorado mucho, también es verdad que si nos miramos con perspectiva histórica, desde luego nada tiene que ver la administración que tenemos en España desde el 78, incluso en los finales del franquismo, como bueno, los administrativistas españoles contribuyeron a que hubiera un entramado bueno, incluso durante la dictadura, para que al menos funcionaran ciertas funciones del Estado, ¿no? Pero tenemos muchos problemas de ineficiencia, tenemos todavía una administración que no ha sido reformada adecuadamente y por completo, y ahora se está viendo en el plan de recuperación que una de las cuestiones que nos venían exigiendo los informes que hace la Unión Europea en los semestres europeos, no de ahora, de hace tiempo, es que hay que reformar la administración fuertemente en nuestro país y adecuarla a un sistema moderno y sobre todo ágil. Es decir, hasta tal punto hay países donde no conocen lo que es una gestoría. Para que ustedes se den cuenta de lo complicado que es nuestra administración, muchos países, los bálticos, o muchos países, por ejemplo Holanda, Austria, no saben lo que es una gestoría administrativa. ¿Por qué? Porque cualquier gestión es muy fácil para cualquier ciudadano, y además ahora con la administración digital. Pero todo lo hemos visto, incluso como no ha sido capaz de tener ni una hoja Excel para saber cuántos estaban muriendo, y además no repetir los muertos, o no quitar 2.000 muertos o 15.000 muertos en unos días ha ocurrido. O también los ERTE, es decir, cómo se ha paralizado todo el sistema, es decir, cómo ha habido cantidad de problemas, porque es un problema que venimos arrastrando hace tiempo, Es decir, no tenemos una buena administración, pero hay estados que, siendo federales o siendo unitarios, han funcionado muy bien. Finlandia es un estado unitario y funciona muy bien. Es decir, Dinamarca es un estado unitario y funciona muy bien. Es decir, no depende de régimen, ni de monarquías, ni de repúblicas, sino realmente de toda una voluntad de los políticos de hacerse, digamos, sobre todo con expertos, con especialistas que digan cómo hay que reformarlo. Yo sé que muchos gobiernos en España, desde la transición, han llamado con frecuencia administrativistas, pero luego después, cuando había que hacer ya la reforma, nunca se han hecho. Y luego también la propia economía en España, es decir, las empresas, es decir, es un país que trabaja mucho seguramente, pero somos muy ineficientes con una baja productividad. Es decir, tenemos problemas estructurales muy graves. Nuestra administración, nuestra economía, y por eso cada vez que hay una crisis, como hubo la crisis económica, la financiera y ahora la sanitaria, pues claro, nos ha dejado pues hechos unas trizas. Y le ocurrió lo mismo a Italia. Italia es un estado regional, no voy a decir federal, es decir, es un estado que es menos que el autonómico nuestro, está todavía bastante lejos de lo que sería un Estado federal, pero ha sido bastante ineficiente como nosotros. ¿Por qué a quienes más ha habido que ayudar, y eso es otra parte del federalismo europeo, la ayuda que se está dando ahora a todos los Estados, por qué ha habido que ayudar de una manera, inyección masiva a Italia y a España? Y además, cuando uno compara incluso con países del este, corrupción hay tanta como aquí, pero es verdad que son más eficientes, tienen administraciones más eficientes. Y España tiene un problema importante, y eso seguramente es porque no se han hecho reformas adecuadas de la Constitución, de la administración, y no ha habido una voluntad para cambiar también la economía. Un país que sigue teniendo el 25% de economía sumergida, pues para enfrentarse a la recuperación le va a ser complicado, ¿no? Profesor. Ante esa pregunta, mi impresión es que a nivel internacional el número de estados federales es muy relevante, y sobre todo en estados grandes. Concretamente en el G20, pues 2/3 de los mismos son estados federales. Salvo el caso de China, de un estado grande, aunque tiene algún sistema de cantones, que no es federal. Los demás, pues Estados Unidos, la India, Brasil, son estados federales.
Y mi impresión, y así coincido con el libro de Enrique Barón, que escribió hace unos años sobre la era del federalismo, es que tienden a ser cada vez más federales algunos estados. Y ahí nace la necesidad de formalizar el proyecto europeo en la lógica federal, precisamente en ese sentido. En España, claro que la palabra federal ha tenido sus pegas durante mucho tiempo. Yo creo que ahora está suavizándose. Yo tuve la oportunidad de estar en una comparecencia en el Congreso de los Diputados con los portavoces de los grupos políticos no hace un mes, a primeros de marzo, precisamente con Enrique Barón, que representaba a la Unión de Federalistas Españoles, y Domènec Ruiz de Besa, que presentaba al Grupo Spinelli, y en mi calidad de presidente del Consejo Federal del Movimiento Europeo, y el conjunto de los portavoces aceptaban con facilidad la palabra de la Federación Europea y el camino hacia una Federación Europea. Prácticamente todos, los grandes partidos desde luego, pero incluso tenían más problemas los partidos independentistas. Pero me llamó la atención, porque hace 2 o 3 años hubiera sido imposible. Yo creo que desde la salida del Reino Unido, que ha explicado también Araceli, de que tenían una animadversión a la palabra federal, sí, sí. A pesar que van a terminar siéndolo. Bueno, no sé lo que van a terminar siéndolo, pero a pesar de las dificultades que van a tener como consecuencia del Brexit o que están teniendo, y sobre todo, que en su momento se habló de que Europa, Juncker hizo en el 16, aquella famosa presentación en el debate sobre el Estado de la Unión, diciendo que había una crisis existencial en la Unión Europea. Resulta que la crisis existencial hoy es en el Reino Unido, precisamente porque no aceptan esta situación y donde por primera vez se pone en duda en que pueda seguir existiendo el Reino Unido. El caso de Escocia es claro, he visto alguna encuesta sobre la unificación de Irlanda muy recientemente y, por lo tanto, los que no han querido participar en la federación y seguir en ese camino están teniendo verdadera importancia. Y también hay que decir, no sé si vamos a hablar en adelante de esto, en que gracias a que se han ido, Europa ha retomado el camino hacia al menos una profundización. Y el debate de la conferencia, que no sé si hablaremos ahora, es sobre la profundización. Hubiera sido imposible con el Reino Unido dentro. Pues vamos a abordarlo, si le parece, ya que como ha sido imposible con el Reino Unido dentro, hubiera sido imposible las decisiones importantísimas que se han adoptado, como el Fondo de Recuperación, era impensable. Y yo lo que me atrevería a decir es que esas decisiones, el Plan de Recuperación, el Fondo de Nuevas Generaciones, son federales. Sí, se han aprovechado, era impensable. La pandemia ha tenido una reacción en Europa hacia una federalización. ¿Pero cree que con el Reino Unido dentro de la Unión Europea eso no habría sido posible? Completamente. ¿O en los términos que se han planteado? Completamente convencido. Hubieran ejercido el veto. Era impensable en su lógica, precisamente porque eran decisiones federales. No era repartir en función de la población o del Producto Interior Bruto de forma intergubernamental, era repartir en la lógica federal. Al que más necesitaba se le daba más. Eso desencaja con el proyecto británico. Y no solo eso, sino el empréstito también es federal, la utilización de los fondos del Banco Central es federal y por no decir el aumento del presupuesto plurianual casi al doble para el 21-27. Ellos estaban siempre que no se podía pasar del 1,05 y acuérdense que en febrero no solo ellos, sino en el debate del Consejo Europeo telemático en febrero y marzo se discutía en el 1,05 y ahora se ha aprobado el 1,85. Es decir, la pandemia ha tenido un efecto federalizador rotundo. Pero también el propio Brexit, porque de hecho... Abordamos el Brexit y luego hablamos de la pandemia, sí, Brexit. Yo creo que el Brexit, es decir, cuando hay... Además se observa incluso también en la historia de los estados federales como Estados Unidos, como Alemania, que a veces ya sean hechos externos importantes o hechos internos son los que ayudan a la federación, es decir, las grandes crisis. Es decir, cuando se producen cataclismos bélicos, naturales, las sociedades tienen que
que en ese momento sacar cabeza, afrontarlo, hacer de la necesidad virtud y precisamente aprovechar eso como una oportunidad, es decir, asimilar que ha ocurrido, pero no es una tragedia, sino que a partir de ahí hay que reaccionar. Y de hecho la Unión Europea, cuando ocurre el Brexit, reacciona muy bien. Primero la opinión pública, es decir, la opinión pública empezó a darse cuenta de lo importante que era la Unión Europea y que era una decisión realmente incomprensible, dañina para ellos mismos, para los británicos. Y eso se observa entre los pueblos de la Unión Europea, pero también incluso fuera de la Unión. Consideran que lo que ha hecho el Reino Unido es dañino para ellos mismos y para el mundo, y que realmente quienes van a sufrir las consecuencias en mayor medida, nosotros también nos hubiera gustado que siguieran, pero el mayor daño es para ellos. Y que entonces en ese momento lo que te das cuenta es que si ya no tienes el lastre del Reino Unido, porque el Reino Unido siempre sacaba el ancla, siempre ponía la zancadilla, siempre ponía palos a las ruedas para avanzar, sobre todo en temas de defensa, por ejemplo, o en temas de política exterior. Y a partir de ese momento el Reino Unido, como dijo, como yo ya estoy en la cuenta final, a partir ya incluso del 16 permitió que la Unión Europea, es decir, ya no iba a las reuniones. En ese aspecto fue muy caballeroso, porque a partir de ese momento dejó de ir a las reuniones y la Unión Europea ha podido tener ya un cuartel general propio, incluso tomar el mando de algunas acciones militares en las que nos involucrábamos muchos Estados miembros, pero no ellos. Ellos tenían el mando en virtud de la OTAN, como es la Operación Atalanta, donde tenemos muchos buques españoles, muchos intereses españoles. Resulta que lo mandaba un almirante desde el Reino Unido a nuestra flota, a la flota española, francesa, etcétera, italiana, que poníamos allí en peligro nuestras vidas. Inmediatamente, mando español. Efectivamente, es decir, un mando español. ¿Y cómo se ha avanzado en las cooperaciones? Y la base de nuestra derrota, donde iba a ser el cuartel general de la... Vamos, está allí el mando español. Allí, por cierto, el barco Sabredo ya ha tenido que venir hace 2 o 3 días, que se ejerce el mando en esa zona tan importante, ¿no? Es decir, en materia de defensa hemos avanzado en 2 años, 3, desde que se marcharon los británicos, lo que no se había conseguido en 20 y tantos años, ¿no? Incluso en materia de política exterior, cooperaciones estructuradas, etc. Es decir, ha habido un cambio importante, ¿no? Entonces es verdad que a veces cuando ocurren esos hechos que aparentemente es una grieta, es una tragedia, sin embargo, pues hay que sacar cabeza en esos momentos y superarlo, es decir, no deprimirse, sino decir, bueno, pues ahora es cuando hay que tomar decisiones. Y con el Brexit se han tomado, y sobre todo se ha visto que la opinión pública ha apoyado a la Unión. Las únicas elecciones desde el 79, donde la gente ha ido a votar por encima de los años anteriores, no digo que antes fueran picados del 79, las elecciones son cada 5 años, y siempre iba bajando, ¿no? Y justamente en el 19, en 2019, es el año que ha subido y varios dígitos, es decir, no unas décimas, varios dígitos. Y además la gente ha empezado a interesarse mucho. El tema de la conferencia europea, es decir, que ha cambiado mucho. Y luego también Trump nos ayudó mucho. Es decir, que a veces se dice siempre que a veces los problemas externos ayudan. Alemania tomó conciencia después de la guerra franco-prusiana, ¿no? Y Estados Unidos tomó conciencia de que era una nación desde la guerra civil, es decir, cuando varios se le quieren marchar, y entonces reacciona de que eso no es posible. Es decir, que los hechos externos o hechos internos de fractura importante hace que la gente empiece a tomar conciencia. Incluso Estados Unidos no era una nación, era un Estado, pero la guerra civil le hizo tener conciencia de nación. Como nosotros, posiblemente la guerra de la independencia es un momento en el que se siente la nación española, es decir, que hay hechos de ese tipo que ayudan a veces a las convicciones, a los afectos, ¿no? Y yo creo que nos sentimos ahora mucho más unidos los europeos, porque efectivamente no está ese caballo de Troya que eran los británicos, ¿no? Y que, bueno, yo coincido muy bien, pero, plenamente, sí. Y sobre todo que el Brexit, la salida del Reino Unido, ha tenido un efecto federalizador importante en el proyecto europeo. Y el caso del presidente Trump lo ha tenido en la política exterior y en la política de defensa. Claramente, a partir de entonces, surge, bueno, habían sido 5 días después, el 13 de junio es el referéndum británico, que produce una consternación. Si no recuerdo mal, 18 debió ser la decisión sobre la estrategia global, en donde en la estrategia global de política exterior de Mogherini se plantea la noción de autonomía estratégica. En aquel momento nadie vio que la noción de autonomía estratégica iba a tener repercusión. Desde luego en España, en fin, mucha gente importante escribió en contra. Pero la llegada del presidente Trump 6 meses después es la que va a potenciar que la autonomía estratégica se convierta en una necesidad. Y a partir de entonces se ha desarrollado con cierta eficacia o con cierta perspectiva. Y especialmente ahora,
a partir de la decisión del Consejo de octubre del 20, se ha ampliado el concepto de autonomía estratégica, precisamente como consecuencia del problema de la pandemia y de la necesidad de reforzar el papel de la política exterior o el papel de la Unión Europea en el mundo. Y con la necesidad que el propio Borrell ha planteado de que no sean solo la autonomía estratégica en materia de política exterior y en materia de defensa, donde desde luego, gracias a la salida del Reino Unido, se ha puesto en marcha la cooperación estructurada permanente, la llamada PESCO, y se han puesto en marcha muchos programas que hubiera sido imposible con ellos dentro. Pero en esta nueva noción de autonomía estratégica se trata de incorporar también el peso de la política comercial, el peso de la lucha contra el cambio climático, el peso de la agenda digital. Es decir, se ha ampliado el concepto en un momento en que la Unión Europea pues, tiene una voluntad de jugar más papeles. Y esa noción de autonomía estratégica que surge justo cuando se va en el Reino Unido, que en aquel momento parecía algo imposible, ahora es una línea de actuación que tiene decisiones todos los días, podríamos seguir hablando. El término de soberanía en la Unión Europea, es decir, no soberanía nacional, sino soberanía europea, es un término que se empieza a utilizar primero por Juncker, ya cuando se van a marchar los británicos, y también por el presidente Macron, es decir, un jefe de Estado que habla que Europa tiene que tener un poder soberano, una soberanía, ¿no? Y además, cuando se van los eurobarómetros, ¿qué piensa la gente de qué necesita Europa, en qué se puede fortalecer, cómo puede aparecer ese poder soberano? La inmensa mayoría de la gente en las encuestas lo que dice es que Europa tiene que proteger a los europeos, que esa es una función propia del Estado, proteger a la población. Europa tiene que proteger a los europeos, ¿y cómo? Lo que le falta es una política exterior y una política de defensa. Y entonces, un porcentaje muy alto. Muy alto, pero muy alto. La gente dice, no, si está ya conseguido el euro, la paz, el mercado interior, el roaming, es decir, tenemos un montón de cosas, pero tenemos que aparecer frente al mundo, es decir, y que nos proteja frente al mundo. Y hay que competir además con las grandes potencias, porque efectivamente la Unión Europea, a veces no tenemos conciencia, pero es la primera potencia comercial del mundo, es decir, todavía no nos ha superado China. Saben que el término de potencia comercial es tener en cuenta cuánto exportas y cuánto importas, es decir, cuánto compras y vendes. Entonces, todavía sigue siendo Europa la primera potencia, y lo sigue siendo desde los años 60, es decir, que no es una cuestión de valles o picos, no, sino que es constante. Estamos entre las 2-3 grandes potencias económicas del mundo, estamos entre las 2 grandes potencias monetarias. El euro y el dólar son lo más importante monetariamente en el mundo, y somos, además, y con orgullo, la primera potencia en solidaridad. Es decir, solo nosotros, los 27, damos el 65% de la ayuda que se da al mundo que nos necesita. Es decir, que esa conciencia hace que la gente diga, bueno, pues, oye, hay que ejercer responsabilidades y tenemos además que competir de manera distinta a como lo hace Estados Unidos o China o Rusia, pero tenemos que ser defendidos y tenemos que proyectarnos sobre el mundo. Y eso aparece muy claramente a la gente, que Europa aparece en el sillón pequeño, ya no digo en el sofá, en el sillón pequeño, ¿no? Es decir, la idea de que Europa tiene que estar ahí y tiene que estar presente, es verdad, y además porque tenemos una entidad casi continental gracias a que estamos unidos. Es decir, porque Alemania no sería nada en este mundo y España mucho menos, pero 27 somos una gran potencia y por tanto tenemos posibilidades enormes de poder competir con los estados continentes que son Rusia, Estados Unidos y China. Esos estados son estados continentes per se, pero nosotros gracias a esa unidad tenemos una posibilidad de fuerza enorme. Es curioso que en el sofá se sentó quien representa a la institución fundadora, ¿no? La Comisión, y el quien representa a los gobiernos se sentó al lado de Erdogan. Esa es una imagen muy reveladora también. Es muy reveladora, es verdad. De las tensiones que hay dentro de la construcción europea. Pero Íñigo, es porque hay muchas contradicciones en todo proceso federalizante, ¿no? Y claro, la Unión Europea hay que, digamos, compararlo con los estados federales cuando empezaron en su comienzo, es decir, infiere. Además de que la construcción europea todavía no está acabada, ni mucho menos. Incluso los procesos federales de Estados Unidos y Alemania también renuevan mucho su constitución. Pero está muy claro que el nuestro se parece más a los primeros 50 o 60 años de otros estados, ¿no? Y es verdad que todavía no está clara, digamos, el mando, porque también un sistema federal es un sistema de contrapesos, ¿no? Pero a los europeos nos interesaría, Araceli, más que fuera la Comisión, que fuera la tractora de esa Federación Europea, más que los gobiernos, entiendo. Sí, ¿no? seguramente. Bueno. Yo es que creo que ese papel no lo tiene el presidente del Consejo. Es verdad que se da
una representación simbólica. Y cuando uno observa lo que pasó con los anteriores presidentes del Consejo, el belga Van Rompuy y el polaco Donald, ya no me acuerdo, Tusk, no ejercieron ese papel. Pero este señor, aparte de que parece un poco machista, la verdad, que parece un poco machista, pues también tiene una serie de complejos personales y yo creo que ha asumido un papel que no es suyo y ha tratado por todos los medios de borrar al alto representante, que realmente es el que representa. Y es verdad que cuando yo veo todos los días la agenda de unos y otros, por dónde va, al pobre Borrell lo quiere arrasar. Borrell hace el trabajo sucio importante, lo está haciendo en Irán, lo está haciendo en Venezuela, lo está haciendo en muchos ámbitos donde el trabajo es un trabajo, digamos, de hormiguita, de hacer muchas cosas y, digamos, desatascar problemas. El otro está siempre viajando y siempre buscando la foto. Michel es un impresentable y además fue un impresentable porque ese día, efectivamente, él ha tenido que levantarse. Sí. Yo creo, el ejemplo que hizo la señora von der Leyen cuando... como decía, eso tenía que haber reaccionado el otro. Y ella se contuvo, yo creo que por no marcharse, porque, bueno, pues para evitar la situación, digamos, de tragedia diplomática, ¿no? Pero puso una evidencia Mitchell. Es decir, no Erdogan, ya sabemos quién es Erdogan. Erdogan es un tirano, como ha dicho Draghi hace pocos días, porque hay que empezar a llamar a los tiranos con su nombre. Ya está bien de la tontería de las democracias iliberales, son autocracias. Es decir, son autocracias, ¿no? Y entonces, bueno, pues ahí hay una tiranía muy clara también en Turquía. Es decir, yo creo que ese incidente revela mucho de la deriva intergubernamental que hay desde el Tratado de Lisboa, desde el propio Tratado Constitucional fallido. Es decir, porque, por un lado, avanzaba el Tratado Constitucional en liturgia federalista, en liturgia, tener el lema de la Unión, en fin, toda una serie de declaraciones propias de un Estado, pero luego era fuertemente intergubernamental y se ha observado. Crea el alto representante, crea el Consejo Europeo, que realmente ha hecho un daño enorme. Es decir, en perspectiva histórica, dentro de 50 años no lo sé, pero ahora mismo, desde que entró en vigor este Consejo Europeo, porque las cumbres eran algo distinto, pero el Consejo Europeo, esa institucionalización, el tener los Sherpas continuamente en Bruselas, desbrozándole el trabajo y teniendo que controlar todo, me parece que ha hecho mucho daño. Ha sido más un freno a la integración y, sobre todo, se ve cómo los políticos, ya no diría los Estados, los políticos, cómo quieren controlar el proceso de integración y cómo quieren que no derive hacia un sistema federalista. Es decir, quieren todavía mantenernos como era Estados Unidos en 1787, incluso antes de la Convención de Filadelfia, un sistema confederal. Mientras que la evolución, lo normal es que vaya desapareciendo el poder último de los Estados para que haya un sistema, una dinámica constante de intereses comunes y de la confederación se pase a realmente una federación. Profesor Aldecoa, nos comentaba hace un momento, la pandemia ha sido federalizante. No sé si en este ámbito también usted proyecta también cambios en esa relación entre el Consejo y la Comisión a partir de ahora. Sí, yo sí creo. Y además que no se esperaba. Los primeros meses de la pandemia fue un desastre. Cada gobierno en el mes de marzo intentó buscar decisiones unilaterales sin contar con los demás. Pero pronto primero el Banco Central, después la Comisión establece ya un proyecto en común. Sobre todo, a mi juicio, es el Parlamento, con dos decisiones, en abril y mayo, donde plantean, es donde nace, Araceli, la decisión de crear un fondo de recuperación. No estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo. Y sobre todo, si me permites, en la medida en que van a conseguir primero el acuerdo de las tres grandes fuerzas políticas, populares, socialistas y liberales. Y después, en la segunda, ya con casi 500 votos, donde ya están los verdes, y en donde le proponen o le piden a la Comisión que haga una propuesta. La propuesta es de la Comisión y después será en junio del 2020, donde en ese larguísimo Consejo, pues los Estados van un poco menos de lo que pedía la Comisión y lo que pedía el Parlamento. Pero el que inicia la propuesta de hacer un... Yo estoy convencido. No, yo creo que no, vamos, yo en eso disiento, ¿no? Aquí sí que puedo decir que no es que me retracte de lo que he dicho antes, pero a veces es verdad que los Estados están a la altura de las circunstancias. Y en este caso hay que reconocer que el Consejo Europeo en concreto
más que el Consejo Europeo, hay que decir la verdad, quien tuvo la idea es la señora Merkel, y la que tuvo la idea inmediatamente porque se dio cuenta que en la crisis anterior Alemania, que es el poder federador por razones de importancia objetiva, económica, etcétera, no estuvo a la altura de las circunstancias y que cuando actuó ya fue un poco tarde, aunque la Unión Europea, bueno, pues después ya entre el año 2012 al 2014 se puso las pilas en la anterior crisis económico-financiera. Y se da cuenta de que además no está golpeando a algunos estados, sino que está golpeando a todos. Entonces, es una idea de Alemania, es una idea, además incluso se puede decir de la señora Merkel, y es más, ella ni tan siquiera lo trata con los partidos políticos alemanes. Es decir, cuando ella tiene la idea de que hay que salir al rescate de todos los Estados miembros y que hay que sacar la idea aquella del tesoro público de que la Unión tiene que endeudarse por todos, que antes era un dogma inaceptable, eso era, vamos, cargarse incluso el que algunos Estados miembros se echaran atrás. Alemania era la primera y curiosamente es Alemania la que dice, aquí este es el momento adecuado y hay una base jurídica en el tratado, y entonces inmediatamente Alemania habla, en concreto la señora Merkel, con Macron, y a Macron le dice lo mismo, que la responsabilidad que tienen los dos estados, la locomotora franco-alemana, y que hay que pensar en un sistema de ayuda masiva y de que tiene que endeudarse colectivamente la Unión para favorecer a los estados que estaban más golpeados por la pandemia y que además se veía ya claramente que iba a durar bastante tiempo. Y esto es en el mes de abril, a primeros de abril, cuando tiene conciencia la señora Merkel, hay las primeras conversaciones con Macron, se une en tercer lugar, se habla ya con la presidenta de la Comisión, pero cuando tenían la idea política, y eso hay que reconocérselo, hay que reconocérselo, y cuando tienen ya la idea política de que hay que sacar del atolladero a un montón de estados, entonces es cuando interviene la presidenta de la Comisión y una serie de técnicos de la Comisión, e incluso allí manejan la cifra ya de los 500.000 millones. Los técnicos de la Comisión le dicen que va a ser poco y que hay que pasarlo a 750.000 millones, que es la cantidad finalmente aprobada. Y también allí mismo se establece ya el reparto para que no venga el español, el finlandés, el polaco, cada uno a pedir lo suyo. Es decir, que ya se hace el reparto, es decir, que no fue ninguna victoria ni había que hacer pasillo a nadie, porque ya quedaron establecidos. Y luego es verdad que lo que no quedó establecido allí es lo que se lleva al Consejo Europeo y lo que ya se empieza a debatir con el conjunto de fuerzas políticas y con cada Estado es la cantidad que es a fondo perdido, subvención masiva, y la parte que es a devolver de endeudamiento. Pero en principio que los 750.000 va a ser la Comisión la que sale a los mercados financieros internacionales por primera vez en 70 años, y que esto recuerda a lo que hizo también Estados Unidos, es decir, que el modelo europeo se parece bastante al modelo americano, hay que dejarle tiempo, ¿no? Y entonces lo que hizo Hamilton, que era el secretario del Tesoro de Estados Unidos en 1965, cuando termina la Guerra Civil. Entonces, cuando obligan por la fuerza a reintegrarse a la decena de estados que se habían sublevado, estos estados habían comprometido mucho dinero, muchísimo dinero en armas en el exterior y tenían una deuda impresionante. ¿Y qué es lo que hace Hamilton? Decir, bueno, pues para integrarlos, para que no queden al pairo, lo que hay es que asumir, y Lincoln acepta que asume la deuda pública, es decir, hemos hecho lo mismo en muchos momentos que Estados Unidos, y hay que reconocérselo, que fue Francia, Alemania, Francia y la presidenta de la Comisión, y trabajaron en un equipo muy reducido. Una vez ya que tuvieron todo pergeñado, ya si va a ser más o menos transferencia, más o menos subvención, ahí es cuando entran los frugales, es verdad, los países bien organizados, con administraciones muy eficientes, que dicen bien, pero para transformar esos estados que les ocurre siempre lo mismo, a Italia y España y a otros más, ¿no? Y que esto tiene que ser para que estos países cambien, y por eso estos fondos deberíamos mirarlo con mucha ilusión, porque si sabemos hacer las cosas bien como sociedad, puede ser una oportunidad para que España supere muchos de sus males ya seculares, ¿no? Entonces yo creo que ahí sí que hay que reconocer que de vez en cuando los estados, y a lo largo de la historia se ha visto cómo a veces esa voluntad política de los padres fundadores de Europa, de una serie de personalidades, porque eso marca mucho, el liderazgo marca mucho, y cuando alguien es consciente de ese liderazgo, y Merkel sabía que iba a hacer una contribución definitiva a Europa, como la pudo hacer Adenauer al final de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Araceli, yo no tengo duda de que el cambio de la posición de la señora Merkel, que estaba en contra de cualquier tipo de empréstito, fue decisivo, pero yo estoy convencido, y desde luego en el movimiento europeo donde formo parte del board, damos por hecho de que fue gracias a un acuerdo político que tenía el 70% de la Cámara y que nace, por lo menos públicamente, es la decisión, no recuerdo la fecha, creo que es el 13 de abril, en donde es el Parlamento Europeo el que pide a la Comisión que tiene que hacer un enorme empréstito. En aquel momento se veía que era casi una carta a los Reyes Magos. Y me acuerdo bien porque desde los movimientos europeos hicimos
desde 10 o 14, porque hubo algunos que no quisieron, desde luego franceses y alemanes e italianos, y nosotros respaldando esa idea desde la sociedad civil, respaldando la idea del Parlamento Europeo. Y es más, se le mandó una carta al presidente, a Michel, que dijo que lo tendría en cuenta, nos contestó, cosa que llamaba la atención, diciendo que lo tendría en cuenta para el Consejo Europeo que se iba a celebrar, luego se fue retrasando y se celebró, si no recuerdo mal, en julio, del 17 al 21. Pero el empuje que las grandes fuerzas políticas, y sobre todo es consecuencia de lo que tú has dicho antes, las elecciones del 19 empiezan un nuevo ciclo político, tanto como consecuencia de que se reduce por primera vez, tú lo has explicado muy bien, la abstención aumenta casi un 10% más, y teniendo en cuenta que había países como el Reino Unido que tienen que hacer las elecciones a todo correr y era solo el 35, y los del este eran solo el 35, de tal manera que la participación fue casi igual. Y sobre todo, que es algo que en la opinión pública española ha dado poca importancia, pierde peso los euroescépticos, en contra de lo que aquí se daba, que esas elecciones iban a ser un desastre, pierden peso. Y encima el Partido Libertad, que no sé cómo se llama, y Democracia, el de la extrema derecha, los dos líderes, en la medida en que van a estar completamente enfrentados, y que sale el Reino Unido, que tenía un gran peso en diputados, no han tenido capacidad ninguna desde entonces hasta ahora. Y por eso hay grandes consensos todos los días. Yo sigo las decisiones del Parlamento Europeo. Algunos llegan a 500. Es impensable que en ningún partido, en ningún gobierno europeo, tiene un respaldo parlamentario tan grande como tiene ahora la comisión de la señora von der Leyen. Enseguida daremos paso a las preguntas de los espectadores, de los seguidores de esta serie de programas a través de Internet, pero antes quisiera poner el foco en España. En la primera pregunta, los dos han hablado del modelo español. Y entonces mucha gente lo que está viendo es cómo la transformación de la política española y de la forma de organización del Estado nos lleva, podemos decir, a una monarquía federal, de una manera más o menos clara. Y yo quisiera que reflexionáramos sobre ese modelo en España y cuál creen ustedes que va a ser la tendencia en nuestro país. A mí personalmente no me disgustaría, todo lo contrario, apoyaría una tendencia claramente todavía más federal, sobre todo partiendo de lo que significa federal, y sobre todo porque el sistema autonómico no ha sido tan exitoso, es decir, no ha sido completamente exitoso como le fue a Alemania, aparte que un sistema no necesariamente de raíz es exitoso, es decir, hay que irlo acoplando, es decir, hay que irlo transformando. Todo proceso federal es un proceso, igual que hablamos de Europa como algo que está en proceso habitualmente, la aventura europea, el proceso europeo, es decir, algo que se va haciendo y que además se va haciendo gracias a modificaciones de la base constitucional. Entonces, lo que ha ocurrido en España es que el modelo autonómico, que en principio estuvo bien pensado y además con un gran consenso, y bien pensado además para solucionar bastantes problemas, es decir, como un mecanismo precisamente de controlar las fuerzas disgregadoras, ¿no?, hacia un sistema, en vez de centrífugo, centrípeto, que es en el fondo un sistema federal, donde hay la convivencia, un acoplamiento entre los intereses locales y los intereses comunes o nacionales o federales, ¿no? Entonces, el sistema estaba bien pensado, pero también sabemos que no ha sido perfectamente bien pergeñado, no ha sido perfectamente bien redactado, porque no sabían muy bien hasta dónde llegaría, es decir, los lineamientos, las bases son muy elementales, y cuando uno compara la Constitución española con la alemana, yo es que ahora mismo cambiaba la española por la alemana, y no soy la única. Es decir, por ejemplo, un catedrático de administrativo, yo lo he escrito anteriormente, pero también otro catedrático de administrativo, Tomás Ramón Fernández, de gran prestigio en nuestro país, lo tiene escrito incluso también en artículos de periódicos, de que lo mejor que podíamos hacer, visto además lo que ha pasado en los últimos años, es que no ha servido para contener los elementos unitarios con los elementos, digamos, identitarios de las partes. Es decir, no hemos sabido hacer ese acoplamiento, esa convivencia entre los intereses comunes, el respeto, la lealtad federal, que no aparece en la Constitución. Algo brutal. Es decir, cómo una Constitución que tiene una vocación de facto prácticamente semifederal, no aparece el principio de lealtad constitucional, de lealtad federal, que es básico, que está en todas las constituciones federales, ¿no? Y era porque no querían lo de la Bundestroje, la fidelidad federal, porque aparecía demasiado federal. Y yo creo que ahí se equivocó la derecha y el centro derecha con problemas, digamos... Cierto miedo atávico, ¿no? Miedo atávico, ¿no? Cuando en realidad es un sistema básico, es decir, un sistema federal es espíritu federal, es decir, una conducta siempre de acoplamiento y de compromiso, y de que nadie rompe la baraja.
y que nadie rompe la baraja, es decir, que uno sigue negociando, ¿no? Y también eso, lealtad federal y confianza, es decir, confianza para pensar que las posiciones de cada una de las partes son legítimas y que lo que hay que hacer es debatir y negociar, ¿no? Eso no se da en nuestra Constitución. Es decir, claro, un sistema que tenía una clarísima vocación de facto federal no fue capaz de decir qué comunidades autónomas, es decir, no se pusieron de acuerdo en el territorio de España. Es decir, que ese es uno de los grandes vacíos de nuestra Constitución, ¿eh? No aparece cuáles son las comunidades autónomas. Estas fueron apareciendo después como setas a partir de los estatutos de autonomía, mientras que en Alemania o Estados Unidos aparecen denominadas cada una de los estados y cada una de las comunidades de los Länder en Alemania, de las regiones alemanas, y aparece además, en cuanto aparece el nombre, que ya han ejercido el derecho de autodeterminación, es decir, que no cabe la secesión. Eso es algo elemental en toda Constitución federal. Es decir, eso es muy claro, y la coerción federal tiene que aparecer pronto, y tiene que aparecer claramente, es decir, cuando no se acatan las sentencias, cuando no se acatan las leyes. A mí me gustaría que se reformara la Constitución, incluso, insisto, nada más, o sea, no nos quebremos más la cabeza, traduzcamos muy bien la parte de los Länder de Alemania, y por tanto ahí ya hay un pater, hay una patente europea, un reconocimiento, y lo pagamos en España. Y a mí me gustaría eso. A mí lo que no me gusta es ver en una ley hecha después por las Cortes es que el gobierno puede intervenir las policías autonómicas. En Alemania eso está en la Constitución. Eso tiene que estar en la Constitución. Y en Alemania no hay policía nacional, solo policía de fronteras, ¿eh? Y el resto de policías de los Länder. Y está muy bien, pero eso sí, hay un artículo en la Constitución que sin necesidad de acudir al Parlamento nada, si la policía de los Länder no hace cumplir las leyes federales, inmediatamente queda intervenida por el gobierno. Es decir, igual que en un sistema unitario, ahí se ve cómo también un sistema unitario trata de mantener una unidad y que cuando hay una rebelión, de hecho la Constitución estadounidense en el 1 habla de eso, de insurrección o no cumplimiento de las leyes o no hay igualdad de derechos. Kennedy ordenó la entrada de la Guardia Nacional cuando constató que había pues, un claro sabotaje por los estados sudistas de los derechos de los negros, de los ciudadanos norteamericanos de color. Entonces eso es un sistema federal. Pues claro que me gustaría un sistema federal para España. Claro que sí, y además es compatible con el federalismo europeo. Cuando contabas el que fue una carrera para ver cuántas autonomías había y quién era el primero, yo recuerdo, yo no me he dedicado a este tema, pero no se me olvidará que la primera fue la Comunidad Autónoma de Euskadi. ¿Sí? Y además fue a lo cual la audiencia no se acuerda, fue un catedrático de Economía, que era el decano, Juan Echevarría, que era de UCD, el que contrató un avión y vino corriendo a Madrid. Era antes que Cataluña. Sí. Y llegó el primero. Sí. Pero es decir, que era una auténtica carrera. Sí. No sé por qué ahora me he acordado de ese episodio. Sí. Bueno, estaba yo en el aeropuerto y le vi a él, que ahí decía, ¿a qué vas? No puedo decir a qué voy. Y a ser el primero. A ser el primero. Y fue, además, la Comunidad Autónoma Vasca, que quería otra cosa, pero bueno, ahí se llegó a un acuerdo circunstancial para poder ser los primeros como comunidades autónomas. Yo coincido con el análisis que hace Araceli, de que aquí hay que dar un paso. Hay que dar un paso con la reforma de la Constitución, por tenue que sea, para terminar de esta lógica cuasi federal que tenemos, darle forma. Y sobre todo, yo creo que habría que es el Senado donde más hay que cambiar. Funciona bien, funcionan las comunidades autónomas, lo que no funciona es la relación entre el gobierno central y las comunidades autónomas. Eso tiene que haber una cámara que regularice. Y el sistema alemán pues es un buen sistema. Yo no conozco a fondo este tema, pero puede ser un buen camino. Y desde luego hace falta reformar la Constitución por razones de fondo, pero también por razones políticas concretas. No hay que ignorar que tenemos un problema en Cataluña y lo hemos tenido en el País Vasco. No debe ser solo esa la reflexión, pero también tiene que ser esa. Aquí hay que darle forma. No es simplemente votar, es darles salidas a que se sientan cómodos las distintas comunidades autónomas o las distintas regiones. Sí, garantizar los derechos iguales para todos los españoles. Yo sé que en la Constitución, ¿no?, se habla de nacionalidades y regiones. Sí. Se utiliza la palabra nacionalidad, nacionalidades en ese momento, ¿no? Que eso tuvo, como saben, una elaboración pues muy cuidadosa. En aquellos tiempos. Sí, pero bueno, puede valernos, es decir, que hay en países donde se habla claramente de estados federados y no pasa nada,
Es decir, en Estados Unidos es muy claro, incluso en Alemania, ¿no? Es decir, o en Austria, ¿no? Es decir, yo creo que no debemos perdernos en los nombres, ¿no? Es decir, y menos en fundamentalismos léxicos, ¿no? Es decir, yo creo que hay que ir más a las realidades y a tener un país fuertemente sólido, o sea, pero muy sólido, donde quede muy claro que hay cosas que no se discuten, como es el caso de la unidad nacional, con la que no se juega. Y eso Estados Unidos lo tuvo muy claro desde el principio, ¿eh? Es decir, de hecho, cuando le plantean, dicen, no, hemos sido estados soberanos y mantenemos nuestra soberanía y nuestro derecho de secesión. En un Estado federal es impensable la secesión, es decir, no está en el sistema. Por ejemplo, Baviera no aceptó la ley fundamental de Bonn, pero eso no fue un problema para que la ley fundamental, la Constitución actual alemana, se le aplique a Baviera. Incluso posiblemente el próximo canciller de Alemania sea el presidente de Baviera, ¿no? Y que hayan acatado respetuosamente la Constitución desde 1949. Es decir, que a veces la disidencia, es decir, tampoco hay que reunir el consentimiento de todos, que es por lo que la Unión Europea todavía no evoluciona del todo, porque todavía el consentimiento de todos se necesita para las reformas, ¿no? Y la Unión Europea no tiene coerción federal, pero los sistemas federales tienen un sistema de coerción federal donde una vez constituido el Estado no cabe marcha atrás. Está claro. Íñigo, Alfonso, vamos con las preguntas que nos han llegado a través de Internet. Tenemos 10 minutos por delante. ¿Hay alguna cuestión al hilo que voy a reformular, al hilo también de lo que se ha venido diciendo aquí? Por ejemplo, Marta Roldán desde Vigo sitúa: ¿hay que reforzar el principio de solidaridad interna en nuestro país, señor Aldecoa, entre comunidades autónomas, para garantizar que esta federación o este camino hacia la federación se garantice también entre más igualdad o con más igualdad entre los territorios? Pues yo ese tema conozco menos. Yo sí creo que hay que buscar un sistema de cierta igualdad. Pero por otro lado, y aquí a lo mejor discrepo con Araceli, habrá que ir a un federalismo que de alguna manera sea asimétrico, porque son circunstancias distintas las que han generado el proyecto político español y europeo. Y habrá que ver cómo, pero me parece muy bien que haya una solidaridad profunda. Pero teniendo en cuenta también algunas, por algo la Constitución habla de nacionalidades y regiones. Creo que no nos podemos saltar esa diferenciación. Bueno, en la Constitución nos podemos saltar todo en la reforma, es decir, nuestra Constitución, a diferencia de otras, Alemania tiene ámbitos que dice que no son reformables, ¿no? La nuestra, ya lo sabemos por la propia interpretación del Tribunal Constitucional, que podíamos cambiarla por completo, ¿no? Entonces, yo creo que podría desaparecer ese término o mantenerse el de nacionalidades y regiones. Para mí eso no es un problema, ni su mantenimiento ni su cambio, pero sí que en la financiación es verdad que tiene que haber solidaridad. Eso es elemental en toda federación, sea federación internacional, la europea, o sea una federación nacional. La solidaridad es básica, es decir, un sistema de vasos comunicantes, pero también un sistema de competencia, es decir, de que también las comunidades autónomas que más contribuyen, porque están mejor organizadas, por las razones que sean objetivas, es decir, por hechos fácticos, bueno, pues también creo que debe reconocerse, digamos, una cierta ordinariedad, es decir, que la capacidad también de ingresos por parte y de gastos por parte de esas comunidades autónomas. Es decir, todos sabemos que en España un problema grave que tiene, no soy especialista tampoco, pero está muy claro que no hay un buen sistema de financiación y que el marco de financiación ha sido uno de los problemas que ha estado y que ha contagiado en otros ámbitos de manera inadecuada, ha producido una metástasis impropia en otros ámbitos. El caso de Cataluña es muy claro. El caso de Cataluña demostró claramente Borrell y otros economistas que no hay esa descompensación. No es el caso de Cataluña, ¿no? Pero sí que es verdad que hay una mala financiación. Y yo creo que en eso hay bastantes partidos políticos y sobre todo bastantes economistas que consideran que efectivamente hay que cambiar este sistema de financiación y que seguramente en la propia Constitución tiene que haber un marco constitucional básico y una serie de principios fundamentales de que sea mucho más concreto, porque nuestro título octavo es muy poco concreto, por tanto da lugar a una disgregación y a que haya, bueno, pues un sistema un poco caótico y que siempre estemos pensando en la próxima sentencia del Tribunal Constitucional y no siempre ayuda el Tribunal Constitucional. Yo creo que incluso ha perjudicado más que ayudado en el Estado autonómico. Entonces yo creo que
que la financiación es un tema importante para España y que eso daría, digamos, una cierta paz si lográramos un equilibrio entre la necesidad de vasos comunicantes, de solidaridad como en la Unión Europea. Es decir, pero claro, tampoco nos financia por completo la Unión Europea o a Grecia o a España. Es decir, también nos dicen que tenemos que tener nuestras propias exigencias y que con lo que nos dan es para que cambiamos, como los grandes fondos en los primeros años, como España cambió en la época de los gobiernos de González, fue extraordinaria la función que hizo España, cómo tuvo un efecto multiplicador los fondos y cómo debería tener este Fondo de Recuperación y Resiliencia un efecto multiplicador. Entonces, cuando tú ayudas y acaba teniendo efectos positivos, porque vives ya de ti mismo, es decir, te puedes aumentar tu dependencia de ti mismo, no de otros, es importante. Es decir, cuando España superó esa barrera de estar cerca de Alemania en un 20%, es magnífico, porque antes estábamos al 50% de Alemania. Es decir, que puede ayudar, pero también hay que reconocer a los que más lo han conseguido que también lo utilicen en función de su población y de sus intereses, porque eso es la federación. Tenemos un tiempo para una pregunta más, ¿verdad? Adelante. Javier Izuzquiza, de Cádiz, nos plantea, al hilo de lo que ha planteado también el señor Aldecoa, la presencia de un europeísta como fue Madariaga. El proceso de federación y de integración en la Unión Europea va a acabar borrando las fronteras nacionales como fue el sueño de Madariaga. Bueno, yo no estoy del todo convencido que ese era el sueño de Madariaga, que desaparecieran las fronteras. Bueno, las fronteras ya han desaparecido, pero no en ese sentido. Claro que hay libre circulación. El mercado interior lo consiguió en aplicación bueno, menos ahora que otra vez se ha complicado. Sí, ahora está por el COVID. Pero ahora, en cuanto al fondo, precisamente en este libro que he traído aquí, Movimiento Europeo, lugar de encuentro entre los españoles, el primero de la foto es Madariaga, el segundo es Llopis. Aquí estamos los 10 presidentes del Movimiento Europeo. Madariaga sí quería avanzar en el proceso federal de la Unión Europea, de la construcción europea entonces. Pero yo creo que estaría muy satisfecho de ver hasta dónde hemos llegado ahora, ¿no? Sí. Que en aquel momento era impensable, o cuando en La Haya, o cuando Schuman. No sé a quién le leía ayer, precisamente, de que, no sé si a Enrique Barón, que en La Haya nunca se hubiera pensado que esto iba a ser una realidad el día de hoy. Lo cual no quiere decir que no hay que seguir. Y esa es la labor de la Conferencia sobre el Futuro de Europa, en la cual pues, hay algunos problemas ahora a corto plazo. La idea era que es un método distinto al de la Convención y por lo tanto era escuchar a los ciudadanos y entre las instituciones y la representación de los ciudadanos hacer una propuesta que desde mi punto de vista y desde el punto de vista del movimiento europeo tiene que ser de reforma de los tratados y de dar un paso más en la federación. Hay algún problema concreto ahora porque la representación de la sociedad civil en la última decisión del miércoles no está clara ni de los ciudadanos, que además han adoptado un sistema que es de azar o de sorteo para la representación de los ciudadanos, que no es correcto. Pero esos debates en España no están. No sé si, en fin, los que estamos dentro estamos sorprendidos de que se ha conseguido convocar la conferencia, pero sin embargo tiene algunos límites que espero que se resuelvan. Y va en la línea de Madariaga, que es la pregunta, que claro que hay que dar un paso más, que nunca será el definitivo, porque como decía Ortega, Europa es camino y no posada, pero hay que dar un paso más en la lógica federal. Profesora Mangas, la Europa inacabada. Yo creo que es que forma parte de la idea, ¿no? De que es un proceso en construcción y de que progresa, el work in progress, pero que no se va a terminar nunca. Es más, yo creo que es bueno que no se termine nunca, y sobre todo la idea de que hay que irlo acomodando, de que no se trata de dejar hecho y dejarle ya atado y bien atado a las generaciones futuras. Es decir, ellas, las de dentro de 10, 15 años, las de dentro de 50, tendrán que seguir cooperando, porque desde los años 50 ha habido muchas generaciones que han ido contribuyendo y que han ido adaptando el proyecto europeo. Es decir, pero el proyecto europeo es un proyecto que se reforma y, por tanto, que antes cada 4 o 5 años. Este es el periodo más largo que llevamos desde el 2009 de reformas de los tratados que forman el derecho de la Unión Europea, aunque ha habido 2 tratados intergubernamentales para sacarnos de la crisis económico-financiera del 2012, ¿no? Pero desde el 2009 no hay un nuevo tratado, digamos, de los comunes para todos, ¿no? Entonces, quiere decir que cada 4 o 5 años se modifica
modifica, es decir, esta idea que tenemos que la Constitución es sagrada y no se toca, eso es una barbaridad, eso es parte de nuestros problemas, es decir, de que nos tenemos que ir acomodando, tenemos que irnos acoplando y de que se va yendo poco a poco, que las cosas no se hacen de la noche a la mañana y entonces que hay que ir aprovechando los distintos momentos, como la crisis energética en los años 70 se aprovechó, como se aprovechó la caída del muro de Berlín para dar un salto cualitativo a Europa y lanzarnos a la moneda única, es decir, que se va así, digamos poco a poco y a veces con saltos cualitativos, y la pandemia va a ser un salto cualitativo para todas nuestras sociedades, como lo fue la revolución industrial en el siglo XIX, es decir, esto va a ser un cambio radical, y sobre todo porque además ya se venía larvando con toda la revolución digital, con toda la revolución, digamos, medioambiental, todos los cambios que hay que hacer medioambientales. Entonces yo creo que la pandemia nos va a ayudar enormemente para que haya cambios, y la Conferencia Europea tiene que responder precisamente con la participación de los pueblos y luego después ya en la fase intergubernamental con un tratado que permita afrontar los próximos 15 o 20 años. Es decir, vean que no se habla a 50 años, es decir, no se trata de atar a muchas generaciones, sino de ir cada poco viendo cuando hay problemas. Incluso cuando no llegamos a un acuerdo, queda eso aparcado para la siguiente reforma. En la Unión muchas veces, cuando no se llega a un acuerdo, bueno, se queda eso y a lo mejor sale en Niza, sale en Ámsterdam, sale en el siguiente. Y es una idea muy buena de los sistemas federales o confederales, si quieren, como el caso de Suiza. Cada cantón dice si acepta o no las reformas, pero al final hay que acoplarse todos. Es decir, que eso lleva también una dinámica de que hay que negociar, de que no hay que tomar rehenes, de que no hay que vetos, sino que lo que hay es transigir, lo que hay es que buscar aquello que permita el mayor bienestar y sobre todo teniendo en cuenta de que si la Unión no satisface a los ciudadanos, es decir, no protege adecuadamente a los ciudadanos su futuro, su bienestar, bueno, pues ya se decía, por ejemplo, por Max Weber, de que un ciudadano no tiene ninguna obligación realmente de estar ligado a un Estado que no le protege, ¿no? Y que puede rebelarse, ¿no? Entonces, claro, para seguir teniendo el apoyo de las clases medias, pues hay que seguir pensando en que hay que mejorar el bienestar y que tenemos que prepararnos para todos los cambios que hay en el siglo XXI, y la pandemia los va a acelerar extraordinariamente. La pandemia y el Brexit como catalizadores del proceso, según han señalado los dos, ¿no? Ha sido algo que creo que ha quedado claro y que nos ha abierto los ojos, Íñigo, a una realidad que... Una conversación muy interesante, la verdad. Que está muy presente y que parece que no tiene ya marcha atrás. Bueno, pues quiero agradecerles su presencia hoy aquí. Francisco Aldecoa, muchísimas gracias. Ha sido un placer escucharle y aprender de ustedes. Araceli Mangas, lo mismo. Es becaria de la Fundación Juan March. Desde luego, aquella beca dio de sí, después. Íñigo Alfonso, gracias, un placer Antonio. Encantado de estar contigo otra vez. Encantado de haber compartido conversación con dos expertos de alto nivel y con esta audiencia tan interesada. Alegrarnos de que haya actividades presenciales. Gracias y muy buenas tardes. Gracias, de verdad. Gracias. Muchas gracias.